Policías racistas arrestan a una niña negra, lo que no sabían era que. Una tarde fría de noviembre, mientras las nubes empezaban a cubrir el cielo de la ciudad, dos policías patrullaban las calles de un barrio acomodado. El sonido del motor del vehículo de patrulla y el ocasional crujir de las hojas secas bajo las ruedas eran los únicos sonidos que acompañaban su trayecto. Ambos oficiales, Johnson y Walker, llevaban años en el cuerpo policial, y aunque sus métodos muchas veces se consideraban cuestionables, seguían en sus puestos. El racismo impregnaba la manera en que ambos veían el mundo, y eso afectaba sus acciones como policías. Este día no sería la excepción. Mientras patrullaban, Johnson observó a una niña pequeña que caminaba sola por la acera. Tenía la piel oscura y llevaba una mochila de colores brillantes que resaltaba contra el gris del asfalto. Johnson frunció el ceño y le dijo a Walker que detuviera la patrulla. ¿No es un poco sospechoso que una niña como esa esté por aquí?, dijo Johnson, con un tono que dejaba clara su predisposición. Walker asintió y encendió las luces de la patrulla. La niña, asustada al ver las luces intermitentes, se detuvo y miró a su alrededor, como si buscara una salida. Antes de que pudiera hacer nada, los policías ya estaban fuera del vehículo, caminando hacia ella con expresiones severas. ¿A dónde vas, pequeña?, preguntó Johnson, sin molestarse en suavizar su tono. La niña, nerviosa, miró al suelo y murmuró algo que los oficiales no lograron entender. «Habla más alto», exigió Walker mientras daba un paso hacia ella. Voy a casa de mi papá», dijo la niña, levantando apenas la vista. «¿Tu papá vive por aquí?», preguntó Johnson con escepticismo. La niña asintió tímidamente. Sin más, Johnson le pidió que se quitara la mochila y empezó a revisarla sin pedir permiso. Dentro no había más que libros de texto, un estuche de lápices y una pequeña muñeca. Walker, mientras tanto, tomaba la radio y solicitaba información sobre una sospechosa menor de edad que estaba caminando sola por el vecindario. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Johnson, mientras seguía hurgando en la mochila. 9, respondió la niña, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Cara con ojos que giran muy bien, niña, vamos a llevarte a la comisaría hasta que podamos aclarar esta situación», dijo Walker, ignorando por completo las protestas silenciosas de la pequeña. Sin siquiera considerar llamar a los padres de la niña para aclarar la situación, los dos oficiales la escoltaron hasta la patrulla. Ella no dejó de sollozar durante todo el trayecto. Los oficiales la ignoraron, convencidos de que estaban haciendo lo correcto, sin cuestionar por un momento si su juicio estaba nublado por prejuicios. Cuando llegaron a la comisaría, la niña fue escoltada hasta una pequeña sala de espera. Johnson se dirigió al oficial de turno y le explicó que habían encontrado a una niña sospechosa y que necesitaban investigar más antes de dejarla ir. Mientras tanto, Walker intentaba tranquilizar a la niña, aunque de una forma torpe y sin verdadero interés. De repente, la puerta principal de la comisaría se abrió de golpe. Un hombre alto, de complexión fuerte y uniforme de capitán, entró con el rostro desencajado. Su voz resonó por todo el lugar. «¿Dónde está mi hija?», gritó el capitán Thompson, con una mezcla de pánico e ira. Johnson y Walker se quedaron inmóviles por un momento, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. El oficial de turno se apresuró a señalar la sala de espera, y el capitán Thompson caminó rápidamente hacia allí. Al ver a su hija, el capitán se arrodilló y la abrazó con fuerza, mientras la niña rompía en llanto, aferrándose a su padre. «¿Quiénes fueron los que la trajeron aquí?», preguntó Thompson, levantándose lentamente y mirando a su alrededor con una furia que hacía temblar el suelo. Johnson y Walker intercambiaron miradas nerviosas antes de dar un paso adelante. «Señor, encontramos a la niña caminando sola y pensamos que podría estar perdida», comenzó a decir Johnson, pero la mirada del capitán lo hizo callar al instante. «Es mi hija». ¿Acaso no pensaron en preguntarle su nombre completo y verificar la información antes de tratarla como una delincuente?, exclamó Thompson. La tensión en la comisaría era palpable.
Todos los presentes sabían que el capitán tenía razón, y que los oficiales habían actuado impulsados por prejuicios y sin considerar los protocolos adecuados. La situación parecía no poder empeorar, pero entonces ocurrió algo inesperado. La niña, aún abrazada a su padre, señaló tímidamente hacia Walker y dijo: «Papá, ellos dijeron que yo no pertenecía aquí». El capitán Thompson respiró profundamente, intentando contener su ira. Miró a los oficiales y luego a los demás presentes en la comisaría. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz firme. Thompson tomó la mano de su hija y la llevó fuera de la comisaría, sin mirar atrás. Johnson y Walker sabían que sus acciones tendrían consecuencias, pero no imaginaban cuán profundas serían. A la mañana siguiente, la historia del incidente ya se había difundido en redes sociales. Un video grabado por un transeúnte mostraba a los oficiales deteniendo a la niña sin motivo aparente. Las imágenes eran claras: una niña asustada, dos policías abusando de su autoridad. La comunidad se indignó rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios locales empezaran a cubrir la noticia. El capitán Thompson, en lugar de tratar de proteger a sus subordinados, decidió actuar de manera ejemplar. Convocó una rueda de prensa en la que, con su hija a su lado, habló sobre la importancia de erradicar los prejuicios dentro de la fuerza policial. Admitió que, aunque amaba su trabajo y respetaba a sus compañeros, no podía tolerar actos de discriminación, y mucho menos hacia una niña inocente. La policía debe estar para proteger a todos los ciudadanos, sin importar su color de piel, su origen o su condición, dijo Thompson, con la voz cargada de emoción mientras miraba a su hija. La presión pública llevó a que se abriera una investigación interna. Johnson y Walker fueron suspendidos mientras se realizaban las pesquisas, y poco después se anunció que ambos oficiales serían despedidos por conducta inapropiada y abuso de autoridad. Además, el Departamento de Policía inició una serie de talleres y capacitaciones obligatorias sobre sensibilidad racial y derechos civiles para todos los oficiales. Pero la historia no terminó ahí. El capitán Thompson, motivado por lo que le había ocurrido a su hija, decidió impulsar un cambio aún mayor. Presentó una propuesta para crear un programa comunitario en el que los oficiales de policía convivieran y trabajaran junto a los residentes de diferentes vecindarios para generar confianza y comprensión mutua. La idea era simple: para proteger y servir adecuadamente, primero había que entender a la comunidad. El programa, llamado Conexión Comunitaria, tuvo un comienzo lento, pero con el tiempo fue ganando adeptos. Oficiales y residentes comenzaron a compartir actividades, desde talleres hasta partidos de fútbol y reuniones vecinales. Poco a poco, los muros que habían separado a la policía de la comunidad empezaron a desmoronarse. La hija del capitán Thompson, cuyo nombre era Amara, también tuvo un papel importante en este cambio. Aunque al principio estaba asustada y no quería volver a acercarse a ningún policía, con el tiempo entendió que no todos eran como Johnson y Walker. Su padre le explicó que había muchas personas buenas en el cuerpo policial, y que, a veces, la ignorancia y el miedo hacían que la gente actuara de manera equivocada. Amara comenzó a participar en las actividades del programa comunitario, y se convirtió en una especie de embajadora de la reconciliación. A sus 9 años, su sonrisa y su capacidad para perdonar conmovieron a muchos, incluyendo a otros oficiales que, al conocer su historia, se sintieron inspirados a cambiar su actitud y comportamiento. Un día, durante una de las reuniones comunitarias, Amara se encontró con un oficial joven que se había unido al cuerpo de policía recientemente. Él se arrodilló frente a ella y le dijo: «Amara, quiero que sepas que lo que te pasó no estuvo bien, y estoy aquí para asegurarme de que cosas así no vuelvan a suceder. Todos tenemos mucho que aprender, y tú nos estás enseñando mucho». Amara sonrió y le dio un abrazo, demostrando que, incluso después de una experiencia tan dura, era posible encontrar esperanza y humanidad. Con el tiempo, Conexión Comunitaria se convirtió en un modelo a seguir para otras ciudades del país. La historia de Amara y su padre fue contada en escuelas y academias de policía, no solo como un ejemplo de los errores que no debían repetirse, sino también como un recordatorio del poder del cambio y la importancia de la empatía. Johnson y Walker,
por su parte, enfrentaron las consecuencias de sus actos. Johnson, en particular, se sintió avergonzado al ver el impacto que su comportamiento había tenido no solo en la vida de Amara, sino también en la percepción pública de la policía. Durante el tiempo que estuvo suspendido, comenzó a asistir por su cuenta a sesiones de terapia y a talleres de sensibilización. Comprendió, aunque tarde, que sus prejuicios habían sido aprendidos y que solo él podía desaprenderlos y cambiar. Walker, inicialmente reacio a admitir que había hecho algo mal, también comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Al ver cómo la comunidad reaccionaba y el cambio que estaba ocurriendo en la comisaría, se dio cuenta de que no podía seguir justificando su comportamiento. Aunque nunca recuperó su trabajo, decidió unirse al programa comunitario como voluntario, buscando la forma de enmendar sus errores y reconstruir la confianza perdida. La vida de Amara cambió drásticamente después de aquel día. Aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, la experiencia también le enseñó una valiosa lección sobre el poder de la voz de una sola persona. Supo que, a pesar de ser pequeña, su historia había ayudado a cambiar la manera en que la policía y la comunidad se relacionaban. El capitán Thompson también sintió el cambio en su propia vida. Ya no solo era un oficial de policía, ahora era un líder comunitario, alguien que había utilizado su dolor personal para inspirar un cambio positivo. Con el apoyo de su familia y de la comunidad, siguió trabajando para mejorar la relación entre la policía y los ciudadanos, asegurándose de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que él y Amara habían vivido. Y así, lo que comenzó como un acto de discriminación y abuso de autoridad se convirtió en un catalizador para el cambio. Amara, el capitán Thompson y toda la comunidad demostraron que, aunque el camino hacia la justicia y la igualdad es largo y lleno de obstáculos, cada paso cuenta, y cada voz, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia.